Este es un tema que cada año nos recuerda lo más noble que existe como labor en este planeta. El ser madre. El permitir que alguien pueda continuar su evolución, y en la etapa en que nos encontramos no es posible si no venimos a la Tierra. Así que la mujer es la única puerta que tenemos para ingresar a la Tierra. Y el tema se relaciona con el hecho de que nosotros tenemos un vínculo con ese ser desde mucho antes de haber nacido. No es posible que alguien venga a nacer aquí en una familia si no tiene previamente un vínculo con ella. Esto lo comento porque al yo decir que lo más sublime, lo más noble que se puede experimentar aquí es el amor de una madre, pues debemos también saber que habrá algunas personas que no hayan tenido una buena experiencia con su mamá. Tal vez su mamá todavía vive y todavía sienten que no es la mejor mamá que la vida les dio. Es muy importante que meditemos sobre esto. Nosotros estamos viviendo en un universo que está regido por leyes que son perfectas y que garantizan una justicia exacta. Es importante esto porque nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, acumuladas ciertas fuerzas que hemos puesto como causas desde vidas anteriores. Específicamente desde la vida anterior, nosotros hemos construido algo con nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de vivir. De manera que todo eso hace que cuando morimos nos encontramos con esas fuerzas que hemos creado. Y esas son las que van a ayudarnos a construir los vehículos que volveremos a tener. Cuando hemos dejado el cuerpo físico, nosotros dejamos luego el cuerpo etérico. En el plano astral dejaremos también ese vehículo llamado cuerpo astral. Y finalmente, cuando estamos en el plano mental, pues todavía nos queda ese vehículo llamado la mente, que también algún día tendremos que dejar. Así que tendremos que renovar los vehículos al renacer, porque debe de estar claro para todos que morir es dormir para luego volver a despertar. El tiempo que cada quien necesite es diferente. Pero cuando vamos a regresar, nosotros vamos a comenzar a construir nuestra mente en el mundo mental inferior, que es la región del pensamiento concreto. Y esa mente es la continuación de la mente que tuvimos, ni más ni menos. Y va a tener una influencia en la tierra. La influencia es para poder relacionarnos con un hombre que va a ser nuestro padre. Nosotros necesitamos haber tenido un vínculo con esa persona. Recordemos que el espíritu es bisexual. El aspecto masculino del espíritu es la voluntad. El aspecto femenino es la imaginación. Pero cuando venimos a un cuerpo físico, pues adoptamos un cuerpo masculino o femenino. Entonces, el que va a ser nuestro padre
tiene una relación con la mente que nosotros hemos reconstruido. La antroposofía le llama el yo. De manera que va a hacer una fuerza de atracción para que nosotros vayamos hacia un lugar donde se encuentre. Pero más importante que el Padre, primero es sentir la atracción por aquel ser que será nuestra madre, porque es quien va a construir el cuerpo, con la ayuda del Padre, por supuesto. Y entonces cuando nosotros comenzamos a descender al mundo astral y comenzamos a construir ese vehículo, el cuerpo astral, ese es el cuerpo que va a crear una fuerza de atracción hacia la que va a ser nuestra madre. Es entonces que nosotros desde antes de comenzar el descenso ya sabemos de hecho quiénes van a ser nuestros padres. Estoy diciendo que nosotros tenemos fuerzas que ejercen un efecto de atracción, pero nosotros no somos plenamente conscientes de eso. Pero podemos decir que somos nosotros los que hemos seleccionado a nuestros padres. En este caso, el cuerpo astral es quien se siente principalmente atraído hacia la madre. Nuestra manera de sentir, las emociones, los deseos, los sentimientos, eso está en el cuerpo astral, en el alma. Y eso es lo que tiene una relación y una correspondencia directa con ese ser que va a ser nuestra madre. De tal manera que cuando sentimos que ya está detectado quién va a ser, ayudado por entidades superiores, esto debemos siempre tomar en cuenta que todo el proceso se realiza con la ayuda de jerarquías espirituales superiores, superiores a los seres humanos, que son los que guían el proceso individual, el proceso familiar y el proceso nacional. Además, hay quien se encarga del proceso mundial de la evolución humana. De manera que, primeramente, esto de reconocer quién va a ser papá y mamá, esto se relaciona con la mente y el cuerpo astral, de manera que podemos sentir que una mujer está ya por cumplir la edad y la madurez para que se realice el acto. Y nosotros, todas las almas que estamos por regresar, hacemos un efecto hacia ella, estimulando el encuentro con el que va a ser nuestro Padre. Puede suceder que en ese momento la que va a ser nuestra madre está con otro hombre, por el cual no siente nuestra mente ninguna atracción. Sin embargo, sabemos que ella va a ser nuestra madre. Y si ella va a ser nuestra madre, va a suceder que en algún momento se separa. Tal vez tuvo que realizar alguna compensación, tuvo que encontrarse a alguien por destino y después se separan. Y entonces se encuentra con el que va a ser nuestro padre. Y puede ser que con la pareja anterior no tuvo hijos. Puede ser que sí, porque hubo otro ser, otra alma, que tenía que venir con ese hombre y con la que va a ser nuestra mamá. Todas estas posibilidades existen. Así que para que esto se realice, de que pueda haber una concepción
que permita que se comience la reconstrucción del cuerpo físico, debemos haber ya, vamos a decir, puesto los átomos simiente en el padre y en la madre. Los átomos simiente del cuerpo físico y del cuerpo vital o etérico. Y por supuesto que esto no lo hacemos nosotros, es un decir, pero son las entidades encargadas de nuestra evolución individual las que hacen posible que el átomo simiente del cuerpo físico se coloque en el espermatozoide que va a fecundar el óvulo de nuestra madre. Y solamente un espermatozoide de los millones, pues tiene en la cabeza ese átomo simiente, colocado por el ángel, llamado el ángel del destino. Y el átomo simiente del cuerpo vital se coloca en el óvulo de la que va a ser nuestra madre. De manera que eso explica que puede haber muchas relaciones sexuales en muchas parejas, teniendo óvulos y espermatozoides sanos, pero no sucede nada, porque no hay quien quiera nacer allí. Pero cuando ya están colocados los átomos simiente del cuerpo vital y del cuerpo físico, se produce la concepción y comienza el proceso de gestación del cuerpo físico. Mucho antes de que suceda esto, repito, nosotros hemos hecho ya un vínculo con esos seres que puede estar influido por un destino en el que haya que compensar un pendiente, o bien haya que vivir una armonía privilegiada, llena de amor. Esto se puede dar, por eso podemos ver en ciertas familias que los padres no son lo ideal. Puede ser que incluso el padre abandone a la mujer y la deje con los hijos. Tal vez haya más hijos. Y nosotros estamos allí. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es que mi ángel, el ángel del destino, o yo, pude haber elegido un padre que me va a abandonar? Esto solamente es explicable porque existe la ley del destino, la ley de consecuencia, llamada karma, en la que yo debo vivir esa experiencia por alguna deuda que tenga pendiente. Entonces viviré lo que significa no tener a mi papá cerca, que yo creo que no le gusta a ningún niño. Pero esto es una realidad que sucede y la vemos comúnmente. Puede suceder también que ni siquiera se sepa quién es el padre. También hay una relación kármica ahí. Nosotros hemos vivido muchas veces. Pudimos haber hecho eso cuando fuimos hombres. Pudimos no habernos hecho responsables de la paternidad de un hijo. Entonces, hay consecuencias. Y puede ser también que la madre no sea la ideal que uno pueda concebir. Esto sucede en la tierra. Por todos los pendientes kármicos, puede haber una mujer que no quiso embarazarse. Y cuando sucede, pues quiere abortar. ¿Por qué? Porque le impide realizar una profesión, le impide realizar viajes que tenía planeados, le impide hacer muchas cosas que en realidad quiere hacer. Y entonces siente rechazo por el ser que van a ser en su seno. Pero si es el destino que sea su madre, está previsto que ella lo va a aceptar, de buena o mala gana. No se anima, no tiene el valor para hacer un aborto,
aunque lo quiso hacer y rechaza el producto porque no lo planeó. Pero conforme pasa la gestación, comienza a aceptarlo. Entonces, ahí hay una relación kármica. De tal manera que todo lo que la mamá piense, sienta y haga, pues va a ser una influencia para nosotros. Y nosotros nos encontramos en el aura de ella. No nos encontramos todavía dentro del cuerpo, porque en la concepción, el proceso embriológico comienza haciéndolo ella sola. Durante 3 semanas solamente la madre actúa, formando el cuerpito, que es un embrión. Y después de 3 semanas, ordinariamente, ya nosotros, los que vamos a nacer, podemos comenzar a influir a través de nuestro cuerpo etérico y cuerpo astral para que el cuerpo físico tenga las características que nos permita cumplir con nuestra misión en la Tierra. Esto puede incluir ciertas cualidades que nosotros hemos construido, talentos que hemos hecho en vidas pasadas. Y también debilidades, defectos, limitaciones que por cuestión kármica nuestro cuerpo tiene que tener. Es allí que el proceso, a partir de la 3.ª semana, va a ser influido por nuestra propia individualidad. Incluso en todo esto está influyendo el cielo, en el sentido de que los astros que están allá alrededor de la Tierra están haciendo una colaboración, porque nosotros al venir hacia la Tierra atravesamos las esferas planetarias, desde Saturno, que es la primera, hasta la Luna, antes de entrar a la Tierra en la concepción. Y todas ellas las hemos tenido que atravesar para absorber sustancia astral y con ella construir nuestro cuerpo astral, que es el que va a influir al cuerpo etérico, y luego el cuerpo físico tendrá esa influencia. Y el proceso de nacimiento es algo que incluso todavía la ciencia no lo conoce totalmente, lo conoce por fuera, pero no desde el punto de vista espiritual. Porque esto que estoy diciendo de que nosotros ya estamos allí, ya es difícil para un científico, porque para un científico materialista, nosotros comenzamos a existir cuando nacemos, porque considera que solamente somos un cuerpo físico. Pero aquí estamos considerando que somos un espíritu que ha existido miles de veces antes de venir esta vez a la Tierra. Y va a continuar en esta escuela, un día más de su vida espiritual. De manera que ya estamos allí, pero no dentro del feto. Solamente el cuerpo etérico está envolviendo, por supuesto. El cuerpo astral está influyendo, pero el yo, porque es el espíritu a través de la mente, todavía no entra. De manera que en el momento en que hacemos la primera inhalación es cuando realmente encarnamos o comienza el proceso de la encarnación. Y se dice en la Biblia, Dios sopló por sus narices y se hizo un alma viviente. Y es entonces que comenzamos a reconocer el mundo físico. Pero primeramente nos la pasamos dormidos mucho tiempo, hasta que logramos después de cierto tiempo empezar a estar más despiertos y reconocer ese gran ser a través del cual hemos venido, que es nuestra madre. Y por supuesto que no solamente han colaborado entidades superiores para que nos encontremos con ese papá y esa mamá, la mejor mamá y el mejor papá que la vida pudo encontrar por nuestro destino, que puede incluir otros hermanos y hermanas, o puede ser una familia donde yo esté solo, sola, único hijo. Pero
el momento del nacimiento es un momento que debe de ser también considerado porque en ese momento el cielo tiene a la luna en cierta posición, a Venus, a Mercurio, al Sol, Júpiter, Saturno, Marte, Urano, Neptuno, etcétera. De tal manera que el momento del nacimiento, cuando hacemos la primera inhalación, hay una fotografía llamada horóscopo, que es la que va a permitir que yo pueda expresar, manifestar en mi vida lo que yo soy. Y no es que por tener esa configuración yo voy a tener cierta forma de ser, sino porque yo soy así, la vida me hace nacer en ese momento, en ese lugar, a esa hora, ni antes ni después. Aunque pudo haber sido retrasado o adelantado por alguna cuestión física, convencional incluso, del hospital, porque se condujo las contracciones, porque el ginecólogo quiso hacer la cesárea antes por comodidad. Todo esto está previsto. De tal manera que el lugar donde nacemos es pues un barrio, dentro de una ciudad, dentro de un país. Y en ese país existe un alma que se llama el alma del pueblo, el alma de la nación. Y allí interviene otra jerarquía superior al ángel, que es el arcángel, que es el encargado de los países, del pueblo. De tal manera que yo tengo una relación con ese pueblo. Ya he vivido de alguna manera con ese pueblo y tengo un karma nacional que cumplir también. No solo tengo un karma individual, sino además un karma familiar que me une a los miembros de la familia, que pueda hacer que tenga ciertas tendencias, ciertas limitaciones, ciertas enfermedades, ciertas cuestiones congénitas, etcétera. Y dice uno, ¿por qué la familia tiene así esa herencia? Porque hay algo en todo ese grupo de almas. De tal manera que el lugar dentro de la ciudad también influye, porque no es lo mismo nacer en el norte del país, donde hay estados que tienen ciertas características en ese país, que en el sur, donde hay otra forma y otro carácter de la gente del mismo país. Y así sucede en el este y el oeste. En cada estado de cada país, en cada lugar, pues existen características en las que yo llego por alguna razón. Se dice que lo que en mi cuerpo físico se va a manifestar, eso ha sido influido por mis tendencias, mi carácter que yo he tenido en vida pasada. Lo que yo hago a nivel emocional, en mis deseos y sentimientos, eso es el cuerpo astral, eso va a influir el cuerpo etérico actual. La manera de vivir, de ver la vida, de pensar, eso va a influir la característica del cuerpo astral. De tal manera que la mente influye al cuerpo astral, el cuerpo astral al cuerpo etérico y el cuerpo etérico al cuerpo físico. Y lo que nosotros hagamos con el cuerpo físico en una vida pasada, eso va a influir el lugar donde vamos a nacer. De tal manera que todo eso está predestinado. No es por azar. Hay una ley inteligente y sabia que hace que nazcamos exactamente allí donde teníamos que nacer para encontrarnos no solamente con nuestra mamá, nuestro papá y nuestros hermanos, sino también con los amigos, con los compañeros, incluso con algunas personas que no son tan amigos y que pueden ser enemigos, con los cuales tengamos cierta enemistad, porque hay un pendiente por vivir. Esto puede suceder, por ejemplo, que una persona, después de estar
viviendo en un país donde nació, la familia se cambia y emigra. Se va de ese país a otro. El niño pues no puede hacer nada. Depende de sus padres. Entonces el destino cambia. Pero eso estaba previsto, que a cierta edad los padres iban a llevarse a la familia a otro país, iban a migrar. Y ser migrante, pues si se tienen recursos, no es muy conflictivo. Cuando no se tienen recursos, puede ser muy problemático. Puede ser causa de muchas dificultades, sufrimiento, miseria, abusos, etcétera. Pero todo eso que vemos en este mundo, que sucede y lo estamos viendo, las mujeres solas, abandonadas, que apenas tienen para darle de comer al día a sus hijos. Hay muchas así, en muchos lugares del mundo, o que tienen que abandonar ese lugar porque estalló una guerra. Tienen que huir, tienen que refugiarse en otro lado y les impiden el paso en otro país. Uno se pregunta, pues, ¿qué no hay directores espirituales de esto? Sí, pero no pueden intervenir, porque nosotros, desde que llegamos al plano humano, tenemos libertad. Y con la libertad tenemos responsabilidad. Ellos no pueden interferir en nuestro destino, tiene que cumplirse. Es fuerte, pero debemos reconocer la ley del destino, que nosotros libremente hemos sembrado. El Cristo decía, no os engañéis, todo lo que siembres cosecharéis. De tal manera que puede suceder también que ese cambio de país pues traiga nuevos horizontes, incluso muy positivos. Puede ser que en mi trabajo, por alguna circunstancia, se tiene que reducir el personal y pues me dicen que ya no puedo estar ahí empleado. Y pues puede ser momentáneamente difícil si tengo una familia, pero me aparece una oferta en otro país y yo la tomo y entonces me voy a ese país. Pero todo esto hace que me encuentre con otros seres que ya conozco, pero no recuerdo, porque todos los vínculos, todas las relaciones que tienen un significado en nuestra vida, ya hemos tenido pues algo con ellos. De tal manera que nos reencontramos y con ello compensamos un pendiente, tal vez, o la persona compensa un pendiente hacia nosotros, y puede ser que ahí nos quedemos para vivir, o puede ser que nos regresemos. En fin, existen muchas posibilidades. Aquí lo importante es entender que el mundo está regido por una dirección espiritual plena de sabiduría. Por eso debemos erradicar todo temor y miedo de lo que nos pueda pasar. Pero claro, tenemos la responsabilidad, porque tenemos libertad, para vivir nuestro destino con una actitud positiva o negativa. Porque la paciencia con la que se viven las dificultades desarrolla cualidades y virtudes. Cuando se tienen enfermedades, cuando se tiene sufrimiento, todo eso en el alma construye sabiduría, construye virtudes, construye belleza en el alma. Porque esta escuela que es la tierra tiene la finalidad de darnos experiencias. Esa es la finalidad de haber venido aquí. Y bueno, el hablar de cómo nosotros hemos elegido a nuestra madre. Cada quien tiene su propia experiencia. Y si todavía la tiene, ámela. Porque algún día lo común o normal es que se vaya primero que nosotros. Dele lo mejor de sí mismo. Aunque haya habido una difícil infancia, la madre dio lo mejor que pudo. El amor es característico de una madre y se puede decir que es el vínculo más poderoso que existe en este planeta. El de una madre con algún hijo o hija.
de tal manera que cuando ya no está, el vínculo no se interrumpe, sino que continúa. Y cuando festejamos ahora el Día de la Madre, pues realmente nosotros estamos teniendo una relación, aunque no somos conscientes de ella. Y si ya se fue hace un año, hace 10, hace 20, el amor incluso es más intenso porque ya no hay un cuerpo físico que lo amortigüe, que lo limite. Así que el amor de una madre, cuando se rompe el vínculo físico, continúa. Y si es el hijo el que se va primero, es muy doloroso, el amor del hijo también continúa. Si es pequeño, cuando muere el niño, retorna al poco tiempo, por lo general muy cerca de la que fue su mamá. Y si es muy pequeño, casi recién nacido, y la mujer vuelve a embarazarse, es muy común que vuelva a renacer allí, en la misma mamá. Existen todas estas posibilidades que debemos tomar en cuenta para ser conscientes de que la muerte no nos puede separar, aunque es doloroso momentáneamente, pues ver que ya no podemos abrazar a nuestra madre. Eso duele. Ya no puedo escucharla. Ya no puedo platicar con ella. Tantas cosas que me gustaría ahora platicar con mi mamá. Y ya no puedo. Pero nosotros sabemos a través de este conocimiento que hay una conexión a otro nivel donde se encuentre ese gran ser. Ya no teniendo un cuerpo físico, se comunica directamente, aunque yo, si no tengo suficiente sensibilidad, pues no me doy cuenta, pero siento su amor. Pero al dormir, nosotros nos separamos temporalmente del cuerpo físico. Y es entonces que entramos en un nivel en donde la madre sí puede comunicarse con nosotros. Y entonces decimos, soñé a mi mamá. Claro que nuestra mente puede influir para hacer toda una historia con el sueño. Y eso es muy personal. Puede que no tenga nada que ver directamente con la mamá, pero sí con la comunicación. Hubo una comunicación, pero la historia y las imágenes tienen que ver conmigo, no necesariamente con ella. Puede ser que también exista una comunicación que sí tenga que ver con ella, y entonces recibimos un mensaje muy específico, sobre todo cuando se repite. Entonces, sí, el sueño tiene un significado. Así que esto debe de permitir que cada vez que venga el Día de la Madre, estando viva o no, el amor será mucho más intenso, porque el amor es infinito. El amor que este planeta está desarrollando como meta, como finalidad, es el amor del Cristo, el amor universal. Pero el más semejante en su pureza es el amor de una madre. Y algún día llegaremos al nivel de sentir amor no solamente por la mamá nuestra, o sea, con este cuerpo, sino la mamá de otros, porque nosotros espiritualmente no tenemos una madre. Nuestra madre es la naturaleza, es la tierra, y nuestro padre es Dios, el universo, el cosmos. Pero pues necesitamos a alguien que sea la que permita construir el cuerpo, y esa es nuestra madre en esta encarnación. Pero puede ser diferente en la siguiente encarnación. Nosotros alternamos el sexo y puede ser que yo en la siguiente sea la mamá de quien fue mi madre. O pueda ser la mamá de quien fue mi compañera o compañero de vida. Existen muchas posibilidades en esto porque espiritualmente venimos en cuerpos alternando el sexo, de tal manera que los lazos, pues, son relativos, pero el amor que se tiene que desarrollar debe lograr superar los lazos carnales.
y debemos querer no solamente nuestra madre, sino todas las madres del mundo, que con su amor hacen posible que la humanidad subsista.